Buenas tardes, doctora. Me tocó exponer sobre la termogénesis y la termorregulación. Soy Sebastián Fernández Claros. ¿Qué se va a ver en esta exposición? Se va a ver cómo el cuerpo llega a tener un equilibrio térmico mediante la termogénesis y la termólisis. ¿Qué es la termogénesis? Llega a ser cómo el cuerpo llega a tener un aumento de calor, mientras que la termólisis llega a ser cómo el cuerpo llega a tener una liberación de este mismo. Y ahí hay una termorregulación. Esta termorregulación puede ser mediante mecanismos fisiológicos o también puede ser mediante mecanismos hormonales. Después vamos a ver trastornos relacionados a esta temperatura. Pero antes de eso, tenemos que ver la definición de temperatura corporal. ¿Qué es temperatura corporal? Es la temperatura que mantiene el cuerpo para que haya un funcionamiento fisiológico normal, adecuado. Para esto vamos a ver dos tipos de animales, que son los animales homeotermos y los poquilotermos. Los homeotermos vienen siendo mamíferos y aves, que son animales que pueden llegar a mantener su calor sin necesidad de un ambiente muy favorable, mientras que los poiquilotermos necesitan un ambiente favorable para esta regulación de calor. Estos poiquilotermos vienen siendo reptiles, peces y anfibios. Como he dicho, tiene que haber un equilibrio térmico. ¿A qué me refiero con esto? Que la producción de calor tiene que ser la misma que la liberación de calor. Si hay una producción mayor a que la liberación de este, va a haber una hipertermia. Si hay una liberación mayor que la producción, va a haber una hipotermia. Como he dicho, tiene que haber un equilibrio térmico, que viene siendo la homeostasis térmica. Vamos a hablar ahora sobre la regulación de la termogénesis. Puede haber dos, la termogénesis obligatoria y la termogénesis facultativa. La obligatoria, ¿qué viene siendo? La producción basal de calor en órganos metabólicamente activos. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar unos ejemplos y espero que sea entendible. Esta producción puede ser mediante la digestión, la respiración celular y las contracciones anormales. O sea, el cuerpo solo empieza a producir calor mediante la digestión, la respiración celular y las contracciones normales. Mientras que la termogénesis facultativa viene siendo mediante la activación del frío. O sea, cuando al cuerpo le empieza a hacer frío. Cuando le empieza a hacer frío, ¿qué empieza a hacer? Empieza a temblar. Eso llega a ser una termogénesis facultativa. Empieza a temblar para empezar a producir calor. Ahora vamos a ver sobre el sistema endocrino. Es muy importante el sistema endocrino en la regulación de la temperatura. Vamos a hablar sobre el hipotálamo, que es el centro de regulación que detecta cambios y actividades hormonales. Vamos a hablar sobre la tiroides, que esta tiroides produce la T4 y la T3, que viene siendo la tiroxina, y la T3 viene siendo la triodotironina, que aumenta el metabolismo y así llega a producir la calor. Ahora vamos a ver sobre la adrenalina y la noradrenalina, que hace un aumento en la frecuencia cardíaca y la producción de calor en estrés, en animales que tengan estrés o que tengan frío. La insulina y el glucagón es la regulación del uso de la glucosa, que influye indirectamente en la generación de energía. Y bueno, la generación de energía no es indirecto, pero es indirecto en la generación de calor. ¿Cómo medir la temperatura en animales? Hay tipos de termómetros que se usan para medir la temperatura de animales, o algunos también hacen mediante el uso de la mano, que se pone en la axila, y pueden detectar si el animal está con hipotermia o está con hipertermia. Pero vamos a hablar en este caso, sobre termómetros. Puede haber tres tipos, que son los digitales, son los de mercurio, que mayormente he visto, también los digitales también, pero los infrarrojos, que son los menos usados de esta lista. Pasos para poder tomar la temperatura. En este caso voy a usar el ejemplo de mercurio. Primero se tiene que desinfectar el termómetro en la zona del metal del mercurio.
Una vez desinfectado, podemos lubricarlo para que haya un uso más fácil de este. Se le tiene que meter en el ano para que la puntita de metal llegue a chocar una pared del recto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque a veces puede llegar a tocar simplemente el excremento y llegaríamos a tener la temperatura del excremento que llega a ser una temperatura más elevada que la temperatura de la pared del recto, que es la temperatura del animal. Una vez tenemos, en mercurio tenemos que esperar a sus 2 minutos a 5 si es posible, mientras que el digital es mucho más fácil porque algunos te llegan a decir cuando ya está mediante una luz o un sonidito. Tenemos que leer el resultado, lo limpiamos y tenemos que registrar el resultado que hemos obtenido, como tenemos que hacer. Trastornos de la temperatura, de la termorregulación, mejor dicho. Tenemos en este caso fiebre, que es el aumento controlado de la temperatura por acción del hipotálamo. Esto es mediante el ingreso de bacterias o virus. Tenemos la hipotermia, como he dicho, no llega a ser normal, que la disminución anormal de la temperatura por frío extremo, shock o también por anestesias prolongadas. Tenemos la hipertermia, que es el aumento no controlado de la temperatura. Esto puede ser por golpes de calor o también por un ejercicio muy excesivo. Clases de fiebre. Tenemos la fiebre continua, que es la elevación de la temperatura 1 Celsius más. La fiebre remitente, que es la temperatura que llega a subir y que llega a bajar, que llega a subir y que llega a bajar, así continuamente. La fiebre atípica, que es la fiebre que sube y baja de la nada. No hay un suceso de sube, baja, simplemente puede subir y puede bajar de la nada y puede seguir bajando o puede seguir subiendo. Después tenemos la fiebre recurrente, que es la alteración periódica de la fiebre, o sea, puede tener lapsos de fiebre, como puede tener temperatura normal y después puede tener lapsos de fiebre. Factores que varían la temperatura corporal en animales. La edad y especie. Un animal con una edad elevada no llega a tener la misma temperatura que un recién nacido, o un pez no llega a tener la misma temperatura que un bovino. Sexo y el ciclo reproductivo. Cuando la hembra llega a estar en su ciclo reproductivo, cuando está apta para la inseminación o para la reproducción, la temperatura no llega a estar en una hemostasis. La actividad o estrés. Si un animal está en ejercicio, llega a tener una temperatura más elevada. Hora del día y la salud del animal. También la hora del día varía de acuerdo al lugar donde vivas también. Las tardes es mucho más caliente que las noches, así que la temperatura llega a variar, no por mucho, pero llega a variar. Aquí tenemos 5 valores de temperatura de acuerdo a la especie, que tenemos que el perro puede llegar a tener de 38.3 a 39.2, el gato de 38.1 a 39.2, el caballo de 37.5 a 38.5, el bovino de 38.5 a 39.5, el conejo de 38.5 a 40. Esto es el rango de temperatura normal que tiene que tener un animal. Puede llegar a, si un animal está por ejemplo el perro, que tiene que tener una máxima de 39.2, está casi en 40, llega a ser ya anormal. Entonces se tiene que llegar a una veterinaria, o se tiene que llegar a unos estudios para ver qué le puede estar afectando. Como hemos dicho, el aumento de temperatura puede ser mediante una bacteria o virus. Y eso es todo, doctora. Muchas gracias y nada más.